El caos diario dejó de sentirse como caos hace mucho tiempo. Ahora es rutina. Cada amanecer llega con el mismo humo suspendido entre los edificios vacíos, con el mismo silencio que ya no parece tranquilidad sino abandono. El aire se siente más denso que antes, como si algo invisible se hubiera quedado atrapado dentro de él después de que el mundo dejó de funcionar como debía. Camino entre restos de vehículos y fachadas abiertas como heridas mal cerradas, avanzando sin rumbo fijo, porque detenerse demasiado tiempo significa escuchar mis propios pensamientos, y últimamente eso es más peligroso que los infectados. A veces escucho la voz de aquí detrás de mí. No es real, lo sé, pero aún así me detengo. Su imagen sigue intacta dentro de mi cabeza. La cruz marcada en su piel, su mirada perdida, su cuerpo inmóvil bajo un cielo que ya no protegía a nadie. No recuerdo cuándo fue la última vez que pude pensar en ella sin sentir esa presión en el pecho, como si algo invisible intentara empujarme hacia atrás cada vez que avanzo. Mis padres desaparecieron de una forma distinta, sin imagen, sin despedida, sin rastro. Semanas enteras caminando entre ciudades vacías y carreteras rotas sin encontrar ni una señal que indique que siguen vivos. A veces intento imaginar que lograron esconderse en algún refugio remoto, pero este mundo me enseñó demasiado rápido que la esperanza suele ser lo primero que desaparece. El colapso fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de entenderlo. Escuchar lo que ocurrió con Endeavor fue suficiente para comprenderlo. La cruz marcada en su rostro, el fuego, el nombre de su hijo. Recuerdo haber visto a Shoto una vez en el festival deportivo, cuando todavía existía algo parecido a un futuro. Pensar en ese momento ahora se siente extraño, como recordar un sueño que ya no pertenece a nadie. Ese contraste todavía pesa, como si el pasado estuviera intentando demostrar que el presente no debería existir. Sigo peleando porque no sé hacer otra cosa. Los infectados aparecen siempre igual. Primero como ruido lejano, luego como movimiento entre estructuras derrumbadas, y finalmente como presencia inevitable que obliga al cuerpo a reaccionar antes de que la mente tenga tiempo de decidir. No queda humanidad en ellos, solo algo que imita el movimiento, algo que busca, algo que insiste. Cada vez que los escucho acercarse, siento el mismo rechazo subir por mi cuerpo. No es miedo. Es algo más profundo. Algo que me obliga a levantar las manos antes de pensar siquiera en hacerlo. Intenté construir refugios, placas metálicas, madera, restos de estructuras que todavía podían sostenerse en pie. Durante un tiempo funcionaron. La gente dormía otra vez. Hablaban en voz baja, respiraban tranquilos. Luego los cruzados aprendieron a observar, aprendieron a esperar, aprendieron a entrar. Los refugios dejaron de ser refugios. Desde entonces sigo ayudando a quien encuentro en el camino, no porque crea que este mundo tenga arreglo, sino porque no puedo soportar la idea de volver a quedarme completamente solo. Por eso, cuando la horda apareció al final de la avenida, no pensé en correr, pensé en terminarlo. El primer impacto fue inmediato, el segundo también. Después dejé de contar. Mi energía salió antes de que pudiera controlarla, empujando el aire alrededor de mí con una presión suficiente para abrir espacio mientras avanzaba contra ellos sin detenerme. El pavimento vibró bajo mis pies y los infectados comenzaron a retroceder solo para ser reemplazados por otros que llegaban detrás. Seguían viniendo, más rápido, más juntos, más cerca. El ruido llenó la calle hasta borrar cualquier otro sonido. El mundo dejó de sentirse como una avenida. Se convirtió en movimiento, impactos, respiración, supervivencia. Cuando la presión cambió comprendí que intentaban rodearme. Entonces liberé todo. La explosión levantó fragmentos del pavimento y lanzó a los infectados hacia atrás con una fuerza suficiente para vaciar la avenida en cuestión de segundos. Después llegó el silencio, un silencio tan completo que dolía escucharlo. Intenté avanzar, no pude. Mis piernas dejaron de responder, mis brazos temblaban, respirar se volvió difícil. Durante un tiempo no hice nada más que permanecer ahí, escuchando el vacío que había quedado después de la batalla. Sabía que quedarme en ese lugar significaba morir tarde o temprano. Tenía que moverme. No sabía cuánto tiempo tardé en ponerme de pie. Solo recuerdo avanzar. Un paso, luego otro más. Las calles comenzaron a cambiar lentamente. El concreto desapareció. Los edificios quedaron atrás. El aire empezó a sentirse distinto. Más frío, más quieto, más silencioso. Fue entonces cuando la vi. La cabaña estaba parcialmente oculta entre árboles torcidos y terreno irregular, como si hubiera intentado desaparecer junto con el resto del mundo. Desde afuera parecía demasiado silenciosa incluso para estar abandonada. Empujé la puerta con cuidado. Cedió sin resistencia.
El interior estaba oscuro, no oscuro por la falta de luz, oscuro por el tiempo. El aire dentro era distinto al de afuera. Más denso. Más inmóvil. Como si nadie hubiera respirado ahí durante semanas o meses. Esperé en el umbral. Escuché. Nada respondió. Ni pasos. Ni madera crujiendo. Ni viento atravesando grietas. Solo silencio. Entré. Cada paso levantaba polvo seco del suelo, marcando un camino que parecía demasiado visible dentro de un lugar que claramente llevaba mucho tiempo sin visitas. El olor era viejo, cerrado, con algo más debajo que no quise identificar. Avancé despacio. Una mesa, 2 sillas, un mueble inclinado contra la pared. Nada reciente, nada vivo. Al fondo encontré una puerta entreabierta. La empujé apenas. La habitación era pequeña. Había una cama, vieja, torcida, cubierta por una tela desgastada que había perdido su color original hacía mucho tiempo. Me acerqué sin pensar demasiado. Mis piernas ya no respondían igual que antes. Cada paso costaba más que el anterior. El silencio dentro de la cabaña se sentía distinto al de la ciudad. No era amenaza, pero tampoco era tranquilidad. Era espera, como si el lugar estuviera observando. Apoyé una mano en la pared para no caer antes de llegar. El polvo se levantó cuando me dejé caer sobre el colchón. Crujió bajo mi peso. Durante un segundo pensé en mantener los ojos abiertos. Solo un segundo más. Solo para asegurarme de que la puerta seguía cerrada. Pero mi cuerpo dejó de responder antes de que pudiera hacerlo. La respiración se volvió lenta, pesada, lejana. El techo empezó a perder forma frente a mis ojos. Y antes de poder reunir suficiente fuerza para mover siquiera un brazo. La oscuridad volvió, esta vez más profunda, más completa, más silenciosa, y no pude hacer nada para evitar que me tragara.